Vamos a pasar con nuestro primer invitado esta mañana, quien es Cristian Salas, abogado penalista, abogado de Patricia Benavides, pero que también está muy enterado del tema de Martín Vizcarra. Ahora, mientras tomábamos un rico cafecito hace unos instantes, también me da sus opiniones, así que me gustaría escucharlas nuevamente, Cristian, porque creo que siempre es prudente escuchar las sabias palabras de aquellos expertos en la materia. ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días. Buenos días, muy bien, gracias por la invitación y a tu disposición y de los que nos escuchan y ven, para conversar estos temas tan importantes que al ciudadano de a pie le interesan. Sí. Hay veces uno piensa que los temas técnicos, legales, el ciudadano no los entiende. No, el ciudadano de pie los entiende perfectamente, sí, porque el derecho en sí es un 99% de razón. Así es. Bien, antes de pasar al tema de Patricia Benavides, que esta vez lo que más te compete a ti, me gustaría también escuchar tu opinión acerca del caso de Martín Vizcarra, porque tú me adelantabas o mencionabas hace unos instantes que veías un poco endeble tal vez el pedido de prisión preventiva que se le solicita al señor Martín Vizcarra. Bueno, en primer lugar, en relación al caso, al proceso penal seguido contra Martín Vizcarra, yo estoy totalmente convencido de que hay prueba suficiente que va a terminar en una sentencia condenatoria. Es decir, la alta probabilidad de que él sea sujeto de una condena, una pena privativa de libertad por la comisión de los delitos que es acusado, está ahí, se va a dar. Pero otra cosa es la medida de coerción. ¿Por qué hay que hacer esta diferencia? Porque en todo procesamiento hay medidas asegurativas o medidas cautelares que buscan proteger justamente el desarrollo del proceso y la ejecución de la sentencia final. Pero estas medidas se van dando desde inicio del proceso. Y recordemos que en este caso, inicialmente la Fiscalía pidió una prisión preventiva contra Martín Vizcarra, que el Poder Judicial la rechazó. Y a cambio se impusieron medidas con restricciones. Él tenía que informar constantemente, incluso tenía que pedir autorización para salir de Lima y viajar a otras provincias, que es lo que hasta ahora se mantiene y según la propia Fiscalía está a punto de vencer en estos días. Y ya en el contexto de un juicio oral, que es la última etapa del proceso en primera instancia, la Fiscalía dice que advierte nuevos datos que hacen prever que el procesado puede fugarse. Es cierto, o sea, es que el riesgo de fuga frente a un proceso siempre está latente. Entonces, a portas de un juicio oral que está por concluir y que ya aparentemente la sentencia va a ser en contra del sujeto, el riesgo existe, pero nuestra jurisprudencia nos exige datos concretos. ¿Qué ha presentado la Fiscalía en esta audiencia? Ha presentado el video donde se le ve al señor Vizcarra deambulando, caminando en un terminal, supuestamente solo según la Fiscalía. Pero el personal de seguridad del Estado que siempre lo acompaña ha informado que ellos estaban en la puerta del terminal, es decir, él no ha estado solo, ha estado custodiado. Entonces, ese aspecto se va a descartar. Se hablaba también de que como se ha politizado el procesamiento y él alega constantemente un ataque político, él podría pedir asilo, pero eso es un dato bastante genérico, bastante abstracto, porque en concreto no se ha presentado en la audiencia un pedido, una solicitud de conversar con cierta embajada, una cita, una reunión. Pero que sepamos, ¿no? Porque puede haber ocurrido en la clandestinidad. Difícilmente que oficialmente no se conozca, porque normalmente la Fiscalía accede a esa información también, ¿no? Ahora, cuando veíamos el video del fiscal Juárez Atoche, creo que es el juez hace un rato, el fiscal, incluso la manera en la que se expresaba no lo hacía con contundencia, porque decía, hay un evidente y latente peligro de fuga de Martín Vizcarra, pero no dice cuál. No dice cuál. ¿En base a qué? Y ojo, nuestra jurisprudencia ahora establece y exige datos concretos de ese riesgo de fuga. Y el tema es que cuando dice hay un evidente y latente, si dice evidente, significa que evidencia hay detrás. Entonces, tendrá que presentar algo contundente como para poder cambiar nuestra opinión. Por lo que hemos visto, lo único que presentó fue ese video. Pero video que se cae, porque si bien se le ve a Martín Vizcarra caminando solo en el terminal, el personal de seguridad ha dicho que estaban ahí en la puerta. Sí. O sea, no es que había un riesgo. Bueno, a menos que nos sorprenda el fiscal esta mañana y presente algo que no conozcamos. Esperemos, a ver qué hay. Pero por lo menos hasta el desarrollo de la audiencia, hasta ayer, no había dato que acredite un peligro de fuga concreto. Bien, pasemos ahora al tema también importante, que es lo que ha ocurrido con la señora Patricia Benavides.
quien fue suspendida 24 meses, pero entiendo que ya han tomado cartas en el asunto la defensa para apelar a esta decisión. Efectivamente, ¿qué es lo que corresponde, ¿no? O sea, cuando cualquier ciudadano que está sometido a una investigación o un proceso recibe una resolución en su contra, que incluso el ciudadano considera injusta, desproporcional, no arreglada a derecho, las personas decentes que acatamos las leyes, lo que hacemos es, bueno, esa es la decisión y la voy a cuestionar por los caminos y las vías legales. Quiero hacer un hincapié, Cristian, porque lo que acabas de decir es de suma importancia para hacer una diferencia entre estos dos bandos, por así decirlo, que hay en la Fiscalía. Por un lado, la señora Delia Espinosa, en vez de recurrir al proceso administrativo, judicial, de apelar también a la decisión que se tomó, ella se atrincheró como una niñita engreída, Claro. se sentó en la silla y dijo, yo no me muevo de acá. Mientras que la señora Patricia Benavides entiende cómo funciona la ley, acepta y toma la vía legal prudente, que en este caso es apelar. Sí. Ahí tienes una diferencia abismal entre por lo menos el carácter moral de dos personas. Y sobre todo, aparte del aspecto personal, estamos hablando de dos funcionarias. Entonces, a los funcionarios públicos se les exige, incluso existe un código de ética de la función pública, pero también por su ley orgánica se les exige cierto nivel de comportamiento. Y entonces, una funcionaria de alto nivel, como es una fiscal de la Nación, que recibe una decisión de un órgano autónomo diferente, tiene que acatarlo. Lo puede cuestionar y para eso están las vías legales, puede presentar un amparo, un habeas corpus, una reconsideración, una nulidad, etcétera. Pero mientras eso se tramita, se tiene que acatar. Lo que toda la población vio el día 16 de junio, el lunes 16 de junio, fue a la señora Delia Espinosa, primero, cerrando las puertas de su despacho, Sí. quedándose ahí adentro, atrincherándose en la Fiscalía de la Nación como si fuera su casa. Ojo, la Fiscalía de la Nación y el despacho de la Fiscalía de la Nación no es de propiedad de nadie, es del Estado. Entonces ella no puede simplemente cerrar las puertas, quedarse a dormir ahí así sin más. Pero algo totalmente irregular es el mensaje que dio, totalmente desaforado, eufórico, alegando y denunciando a la comunidad internacional un ataque, un golpe a la democracia. ¿Dónde está ese golpe a la democracia ahora? O sea, algo totalmente inexistente, algo totalmente falso, lo señaló así, pero además convoca a través de sus asistentes a una vigilia en la Fiscalía, que es un local público. Exacto. Lo convoca y hay personal administrativo, hay fiscales que se han prestado a eso. Esa conducta es totalmente, no solo constituye un acto que atenta contra la disciplina funcional, sino también una muestra de una conducta antidemocrática, porque lo lógico acá es que las autoridades y los ciudadanos acatemos las decisiones y las cuestionemos en las vías legales, que es lo que nosotros ahora hemos hecho con esta suspensión que el juez de investigación preparatoria dictó. ¿Cuál fue la razón por la cual se suspendió a la señora Benavides? ¿O la causa que se presentó? El argumento del juez para declarar esta suspensión es, uno, que existen elementos de prueba contra Patricia Benavides que la vinculan al delito imputado. ¿Cuál es el delito imputado? Presuntos cohechos. Ella, a través de un abogado, Jefferson Moreno, habría aceptado el apoyo de un efectivo policial, Rodríguez Menacho, quien le dijo, yo voy a hacer un informe favorable en el procedimiento disciplinario que usted tiene, fiscal de la Nación, ante la JNJ, y voy a omitir cierta información que compromete a su hermana. Eso, supuestamente, Patricia Benavides lo acepta y dice, bien, en algún momento como fiscal de la Nación yo te ayudaré, te voy a responder, te voy a recompensar por ese favor. Esa es la imputación. Según el juez, existe prueba de ello. Y segundo, hay el riesgo de que ella desde el cargo pueda continuar desarrollando estas acciones. O sea, la imputación para el juez es tan alta que justifica el hecho de inferir de que ella desde el cargo pueda continuar cometiendo estos actos delictivos. Pero el error del juez, ¿cuál es? Que es lo que nosotros estamos sustentando en nuestra apelación. Que no puede él siquiera pronunciarse sobre este caso porque antes del 24 de junio, el día lunes, antes del 24 de junio,
el caso ya no estaba ni en la Fiscalía de la Nación ni en el Poder Judicial. Ya la propia Fiscal de la Nación, Delia Espinosa, este caso lo había formulado con denuncia constitucional ante el Congreso. Es decir, ya la Fiscal de la Nación no tiene la carpeta, ya el juez no tiene el expediente y esto está en el Congreso. ¿La señora ha sido suspendida por cuál de sus cargos? ¿Fiscal Suprema? Fiscal Suprema, ejercicio del cargo de Fiscal de la Nación, así tal cual. O sea que sí reconocía entonces que era fiscal de la Nación. Lo que en este caso constituye una incongruencia para la resolución por lo siguiente. Entonces, primer punto, para no dejar esto en el aire. Sí. El juez no podía resolver este caso porque ya el caso no está a nivel fiscal ni judicial, sino que está todo en el Congreso. ¿Qué tiene que hacer el Congreso? Evaluar si declara procedente o no la continuación de la investigación, porque ella es una forada. Se necesita el visto bueno del Congreso para continuar con el proceso. Si el Congreso dice adelante, se continúa con la investigación, y si el Congreso dice no ha lugar a archivo, el caso muere en el Congreso. Entonces, el juez aquí incurre en este vicio. El segundo error incongruente es el que tú mencionas, que es cómo es que para el juez Patricia Benavides sí era fiscal suprema y fiscal de la Nación en ejercicio. Sí. Y cómo es que para la fiscal de la Nación, desde el día lunes 16 de junio, ella era la fiscal de la Nación y Patricia Benavides ni siquiera podía entrar al despacho, ni siquiera había sido incorporada, y cuestionaban la decisión de la JNJ, señalando que faltaban los votos, que no se había aprobado correctamente, que este era un caso ya con cosa decidida, que la JNJ no debía pronunciarse. Sí. Y aquí lo raro es que el día 16 de junio, la Fiscalía de la Nación le decía a Patricia Benavides, que estaba ahí tocando la puerta, le decía: nosotros hasta ahora no hemos sido notificados de la resolución de reposición de la JNJ. Pero ¿sabes de cuándo es este requerimiento de suspensión? 11 de junio. ¿Cómo el 11 de junio Delia Espinosa pide por escrito la suspensión de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides? O sea, esto es un absurdo. Claro. La fiscal de la Nación, Delia Espinosa, pide la suspensión de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Claro. O sea, Patricia Benavides es fiscal de la Nación cuando le conviene a Delia Espinosa y cuando no le conviene. Y ha habido un momento histórico en donde hemos tenido dos fiscales de la Nación en ejercicio para el juez. Claro. ¿No? Entonces acá este es una gran incongruencia y un vicio, porque además la medida de suspensión que regula el Código Procesal Penal se da contra el sujeto en ejercicio, no contra aquel que está por entrar al cargo. Eso no existe. Ahora, Cristian, ustedes como defensa quieren revertir esta suspensión de 24 meses de Patricia Benavides para buscar que ella sea repuesta en qué cargo. En el de Fiscal Suprema. Ya no en el de Fiscal de la Nación, en el momento. ¿Por qué? Porque según el mandato que se le dio, vencía el 1 de julio. Pero algunas voces también, me parece que otros de los abogados de la señora Benavides sostenían o interpretaban, y esto acá es debatible, si es que el mandato de la señora Benavides iba a culminar el 1 de julio o debía otorgársele el tiempo que se le restó en el tiempo en que la señora no fue fiscal de la Nación porque fue destituida de su cargo. ¿Cuál de las dos versiones eran las que ustedes como defensa sostienen? Es correcta esa apreciación, pero será una acción legal y un debate que se va a generar luego de que ella vuelva al cargo. Como fiscal suprema. Como fiscal suprema. Ahí se verá si eso se somete a la Junta de Fiscales Supremos o se somete a una explicación que nos tiene que dar la JNJ. Ahí se verá. Pero en este momento lo que estamos nosotros luchando con total derecho es que la Sala Suprema revoque esta decisión totalmente errada del juez de investigación preparatoria, dada sobre todo en un contexto sospechoso, ¿no? O sea, a horas a que la policía ejecute el mandato de reposición de la JNJ, en hora de la madrugada nos es notificada esta decisión de suspensión de manera inusitada, cosa nunca antes vista, y sobre todo yendo contra ya las decisiones de otros jueces de investigación preparatoria que en otros casos similares fallaron conforme lo que estamos planteando. Ejemplo, Tomás Aladino Gálvez. Sí. La fiscal Delia Espinosa, enterada de que él estaba por volver a la fiscalía, le pide al juez que lo suspenda, igualito, suspensión del cargo. ¿Qué le responde el juez de investigación preparatoria? Improcedente su pedido porque el señor Tomás Aladino ya no está en investigación ahorita acá. Él está con una denuncia constitucional en el Congreso por esos hechos que me está pidiendo su suspensión. Sí. Entonces esto ya no está en competencia ni suya ni mía como juez.
sino del Congreso. Esperemos eso, no puedo dictar, y se lo declara improcedente. Lo mismo tendría que haber ocurrido acá, pero lamentablemente este juez lo que hace es lanzarle un salvavidas clarísimo a Adela Espinosa, que hasta ahora se mantiene en el cargo a nuestra consideración de manera incorrecta. Tenemos unas declaraciones de Patricia Benavides. Escuchemos lo que dijo la exfiscal. ¿Cómo puede abocarse un juez sin tener competencia? ¿Cómo puede haber un pedido de algo que ellos no reconocen? Incluso, para mayor detalle, a mí se me restituye en el cargo de fiscal suprema y fiscal de la Nación. Se me notifica con fecha 13 de junio. ¿Pero con qué fecha piden mi suspensión en el cargo? Con fecha 11 de junio. Miren el actuar que están teniendo. Están instrumentalizando el Ministerio Público. Y eso no debe ser. Ya es de conocimiento de todos ustedes y quiero que esto sea público. Basta ya de atropellos. Basta de vulneración de los derechos fundamentales de las personas. Debemos ejercer el cargo con respeto a la Constitución, con respeto a las normas legales y teniendo como único objetivo el servir a la sociedad, impartiendo justicia. Patricia Benavides, ex fiscal de la Nación, en este momento fiscal suprema suspendida, justamente mencionaba lo mismo que tú habías dicho hace unos instantes, Cristian, ¿no? Sí. Cómo había una preparación desde el inicio, casi orquestada, y quien también ha metido su cuchara, y tal vez esto acá no debe sorprender a los peruanos que hemos estado atentos a lo que sucede en el sistema judicial, específicamente en el Ministerio Público, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien se pronunció al respecto y, bueno, como es evidente, su participación o su intromisión fue para favorecer a la señora Adela Espinosa. Considera la CIDH que hay una afectación a la autonomía del Ministerio Público con la resolución de la Junta Nacional de Justicia. El problema acá, Cristian, a mi parecer, y quiero tu opinión al respecto, es que las instituciones peruanas están dejando de tener cierta soberanía, porque tenemos siempre... se mira afuera a ver qué va a decir la Corte, a ver qué va a decir la Comisión, qué cosa va a decir el Pacto de San José, qué cosa dicen los medios internacionales, que quienes son llamados justamente por estos interesados desde el Perú para que metan su cuchara y los peruanos, por alguna razón, le creemos más a lo que viene de afuera que a lo que viene de adentro. Efectivamente, lo que ocurre es que hemos tenido ya varias décadas con la influencia de este tipo de comisiones y cortes internacionales, con la indebida e incorrecta anuencia de nuestros gobernantes y clase política, en donde se dio por entendido que lo que ellos decían era lo absolutamente correcto y totalmente incuestionable. Y en materia de derechos humanos, en su momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos se constituyó sin duda en un espacio necesario, pero hoy en día se ha convertido en una corte politizada. Sí. O sea, los integrantes de estas cortes son designados por países y cada país tiene una línea o un perfil político determinado, ¿no? Entonces, representantes de ciertos países de izquierda están hoy allí sentados y obviamente sus posiciones, sus recomendaciones y sus informes siempre tienen una línea en ese sentido. Entonces, el ciudadano de a pie tiene que entender que esta Corte Internacional es una corte politizada, una corte con un perfil y un interés político determinado, orientado a la izquierda, sin duda. Y que, a una izquierda progresista, sobre todo, que, ¿no? Claro, y que le hace el juego a esta suerte de individuos que tienen hoy una cuota de poder, que no quieren perder esa cuota de poder, y que dejan de lado el perfil democrático que dicen defender. O sea, yo entiendo que la Corte Interamericana tendría que valorar cuál ha sido la conducta de Adela Espinosa, si ha sido democrático o no, frente a la decisión de un órgano autónomo como la JNJ. Ahora, en el caso hipotético, esto de acá tal vez será también tema de debate en las venideras elecciones, porque ya se ha hablado mucho de una retirada del Pacto de San José, de la injerencia de la Corte o de la Comisión. ¿Es esto factible? Porque mucha gente dice, no, peligro, ¿cómo es posible que quieran siquiera sugerir que salgamos del Pacto de San José porque estaríamos desamparados y no podríamos tener la protección y que solamente Nicaragua y Venezuela han seguido ese camino? No es primero imposible
es perfectamente viable, tanto así es que el pacto contiene todo un procedimiento para denunciar, es decir, para retirarse del pacto. O sea, no podríamos entender que es una suerte de contrato que un Estado ha hecho, leonino, donde me someto absolutamente a lo que dices y no puedo salirme de ahí. No, Sí. a tal punto que hay países desarrollados que no forman parte de esa corte, ¿no? O sea, Estados Unidos, por ejemplo, no forma parte de la corte. Y esto tiene una razón, porque quierase o no, hay decisiones o hay opiniones o recomendaciones que terminan vulnerando la independencia y autonomía de un Estado. Entonces, y sobre todo de las instituciones públicas. Entonces, no es posible que ante cualquier conflicto entre, ejemplo, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía, tengamos un comunicado de la Corte Interamericana. Es un conflicto que tiene que resolverse con las leyes nacionales basadas en la Constitución y en los contrapesos que existen en el interior de un Estado democrático, ¿no? Ahora tenemos un conflicto entre la JNJ y no el Ministerio Público, sino una persona, que es Delia Espinosa. O sea, también hay que entender eso, ¿no? O sea, hay una persona que se ha entroncado en el despacho y que no quiere salir. Desconocemos por qué, algunas razones deben haber. Y esto no puede generar que una corte internacional meta su cuchara y alerte que hay un peligro a la institucionalidad o a la democracia, ¿no? Eso es lo que debemos de rechazar y el ciudadano de a pie tiene que entender eso. Sí, Cristian, vamos a hacer una pequeña pausa porque ya son las 9:30 de la mañana, estamos en Betel Noticias y luego continuamos conversando acerca de todos los pormenores que en este día, esta mañana, esta semana incluso, vienen aconteciendo en materia judicial en el Perú. Cristian Salas es el abogado de Patricia Benavides, estamos conversando con él y justamente, Cristian, lo que me mencionabas ahora en esta pequeña pausa que acabamos de tener es de suma importancia porque muestra que había una intención desde un comienzo para generar lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Que la suspensión de la señora Benavides y la reposición por el fallo de la Junta Nacional de Justicia han estado en coordinación o que una ha sido causal de la otra definitivamente. No ha sido casualidad, sino que ha sido causalidad. Efectivamente, o sea, esta medida de suspensión judicial requerida por la doctora Delia Espinosa tiene diversos visos de sospecha a tal punto que, por ejemplo, en el caso del doctor Tomás Saladino se ordena su reincorporación y después recién Delia Espinosa pide su suspensión en el cargo porque había una orden previa para reincorporarlo como fiscal supremo. En el caso de Patricia Benavides, la resolución de la JNJ que ordena que sea reincorporada y que anula su destitución es la resolución 231-2025, es de fecha 12 de junio del 2025. Pero el requerimiento fiscal, el pedido fiscal de suspensión presentado al juez es de fecha 11, es decir, un día antes. Un día antes. ¿Cómo la fiscal Delia Espinosa podía aseverar que Patricia Benavides estaba restituida, que estaba en ejercicio del cargo de fiscal de la Nación, si es que todavía la JNJ no había ordenado su reposición? ¿Cómo podía saber la señora Delia Espinosa eso ahí? ¿Cómo podía saber eso? ¿Cuál es la teoría ahí? Aquí, o es alguien que está con un interés tal y que tiene topos en la propia JNJ, o es alguien que anticipaba esto de alguna manera a través de algún tipo de comunicación o relación, sí, y que planteó un dato, incluso esto podría constituir hasta fraude procesal. Porque yo, ¿cómo le puedo decir al juez, te pido la suspensión de la doctora Benavides, fiscal de la Nación, cuando todavía ella mantiene su destitución vigente? Hasta el 11 la doctora estaba formalmente destituida del Ministerio Público. Destituida. ¿Cómo la fiscal Espinosa presenta el 11 un requerimiento pidiendo la suspensión de alguien destituido? Hay una mano negra que se sospecha hace mucho tiempo que tiene bastante injerencia en el Ministerio Público, pero en el sistema judicial y hasta tal vez en diferentes aristas de la política, que es la del señor Gustavo Gorriti. ¿Esto huele ahí de él para ti o no? Mira, no es raro ver ya ahora, bueno, en parte toda esta lucha nos ha permitido eso, ¿no? Que mucha gente se quite la careta y saber quiénes están de determinado lado o enfocados a determinado interés. Y entonces, tenemos ciertos medios de comunicación que le hacen el juego a este grupo de personas. Sí. Tenemos a fiscales
que obviamente le hacen el juego y siguen una misma línea desde un inicio, entre ellos obviamente Domingo Pérez, Rafael Vela, Marita Barreto, Sí. Delia Espinosa, están alineados en un sentido. Periodistas también encaminados y que apoyan a ciegas las posiciones y planteamientos que hacen. Tenemos políticos obviamente que se suman a ello. Y del otro lado tenemos a personas, funcionarios, que se ven avasallados por ese poder que aún esa casta, que ese grupo tiene. Entonces, Patricia Benavides es una víctima de todo este complot contra ella, sí. O sea, lo digo con total conocimiento. El caso Valquiria fue un caso armado, un globo inflado a tal punto que al día de hoy no hay gente presa por ese caso. Mira, caso gigantesco, supuestamente, donde el agente Roberto denunció, evidenció que Jaime Villanueva, por orden de Benavides, complotaba con los congresistas a cambio de archivarle sus casos, ya. Todo por un papel, además, impreso de un presunto chat, ¿no? O sea, recortado en copia, ni siquiera Y original. además, como tú bien decías, vimos en ese momento cómo es que los medios de comunicación que tú acabas de mencionar, todos sabemos a cuál nos referimos, hicieron bombos y platillos, hicieron un espectáculo para que sea estruendoso y para que la gente que está atenta a la televisión o a la radio o a los medios de comunicación perciba esto como la verdad absoluta. Ese es el problema, el negocio de la verdad como arma, ¿no? Y Gustavo Orriti hace poco, en una entrevista que da Sin Problemas, señala que para que la gente reaccione hay que generar escándalo. Ahí está, un modus operandi. Y a los 6 días de estallado eso, ¿qué pasa? La JNJ anterior suspende en el cargo a Patricia Benavides por 6 meses. Sí, pues. Mira, una cosa veloz. Una fiscal de la nación bajo un procedimiento abreviado que ha sido declarado inconstitucional con el tiempo. A ver, si los peruanos no quieren ver que el Ministerio Público está politizado con la intención de perseguir a los enemigos políticos de un sector de la población política sobre todo, es porque no quiere ver. Cristian, lamentablemente el tiempo nos ha ganado porque estamos enlazados con la audiencia. Me dicen que me quedo con Cristian igual. Ya, vamos a enlazarnos con Juan Diego Berna, quien se encuentra a las afueras justamente de la audiencia de Martín Vizcarra. Y luego volvemos y comentamos con Cristian Salas. ¿Qué tal? Estimados amigos, familia de Betel Noticias, gracias por el pase, estimado Pancho. Nos encontramos en los exteriores de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, aquí en el centro de Lima. Hace pocos minutos acaba de hacer su ingreso el señor Martín Vizcarra para lo que es su audiencia, donde se está analizando, donde está sustentando el pedido de su prisión preventiva, considerando de que el señor Germán Juárez Atoche, el fiscal, pues solicitó el pedido de prisión preventiva por 6 meses. Al ingresar, lo que pudo señalar el expresidente fue de que él está tranquilo, que él está convencido de que la resolución va a salir a su favor, de que no está pensando asilarse de repente como lo hizo la señora Nadine Heredia, y que él confía en el aprecio, el cariño que está teniendo por parte del pueblo. Y en efecto, en los exteriores se pueden ver algunos simpatizantes que están presentes, reuniéndose, escuchando la audiencia a todo volumen con un parlante muy grande, y alrededor de 10 a 12 medios de comunicación entre nacionales e internacionales que están aquí dando la cobertura, y es la información que tenemos hasta el momento. Adelante, Pancho, en estudios. Muchas gracias, Juan Diego Berna, reportero de Betel Noticias. Estamos conversando con Cristian Salas. Por la experiencia que tienes tú, ¿cuánto tiempo suelen durar este tipo de audiencias? ¿A qué hora sabremos los peruanos cuál será si es que el señor Martín Vizcarra tiene o no la prisión preventiva? De hecho que hoy no, porque el debate tiene que acabar, y una vez que culmine el debate, lo que el juez hace es fijar nueva fecha para ya leer su resolución, que es lo que ha ocurrido en los otros casos similares en el sistema de justicia y crimen organizado, ¿no? Debe terminar hoy el debate y seguramente el juez convocará o para mañana o para el lunes la lectura, los convoca a audiencia y ahí lee y ordena lo que corresponde. Sí. Ahora, tú me mencionabas también hace unos instantes cuando conversábamos en el cafecito que no hay un punto medio. Acá es o se le da la prisión preventiva por los 6 meses o no se le da nada. Sí. No es que el juez puede decir, bueno,
te doy 5, te doy 4, te doy 3, te doy 1, te doy arresto domiciliario, nada. No. ¿Por qué? Porque aquí funciona lo que es principio dispositivo, es decir, ya el juez no dicta medidas coercitivas o cautelares de oficio. Ahora el juez resuelve en base a lo que pide, en este caso la fiscalía, y la fiscalía solo está pidiendo prisión preventiva. El juez no puede decir, no te voy a dar la prisión preventiva y le voy a dar un arresto domiciliario. No puede hacer eso de oficio el juez. El fiscal tendría que haber pedido una prisión preventiva y alternativamente otra medida. No lo ha hecho, solo ha pedido prisión preventiva, y si no le dan la prisión preventiva, total libertad para el señor Vizcarra. ¿Por qué le han pedido prisión preventiva cuando el juicio oral haya comenzado? Sí, bueno, eso es irregular, digamos, ¿no? no es común. Normalmente las prisiones preventivas se piden antes de estas etapas a efectos de garantizar el normal desarrollo del proceso. Se ha hecho ahora, y creo que lo que ha hecho la Fiscalía ya en desesperación es reaccionar porque el 4 de julio se vence su medida de restricción. Entonces, al vencerse la medida, el señor ahora sí ya no va a tener que pedir autorización, no tiene impedimento de salida y en cualquier momento puede salir. Entonces, el riesgo es, si no le dictan la prisión preventiva, el 4 de julio, el 5 de julio, el señor ya está totalmente libre y todavía falta mucho para que concluya el juicio oral y él puede salir sin ninguna restricción del país. Bueno, el señor Vizcarra ha dicho que de ninguna manera se va a escapar, que de ninguna manera va a eludir la ley, pero del dicho al hecho hay un buen trecho, ¿no? Nunca se sabe verdaderamente cuando uno siente que se le acaba la libertad de qué es capaz de hacer. Así que esperemos, por el bien del Perú, porque creo que lo que todos queremos es justicia, que la verdad prevalezca, que el señor se quede acá y que al fin y al cabo, bueno, que el juicio tome su curso y que se dicte la verdad. Así es, así es. Bien, Cristian Salas, abogado penalista, abogado de Patricia Benavides, estuvo con nosotros. Cristian, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ti, muchas gracias a nuestros televidentes, a todos los que nos acompañan, y simplemente 2 segundos a la ciudadanía decirles que confíen que esta lucha que estamos haciendo, esta lucha legal que estamos haciendo por Patricia Benavides, al final va a repercutir para todos, porque si a una fiscal de la nación la han atropellado de esta manera, imagínate lo que al ciudadano de a pie le pueden hacer, a un abogado, a un periodista, a un taxista, a la señora de la bodega. O sea, nos pueden pasar por encima con un total abuso, y eso es lo que tenemos que frenar y sentar un precedente para que este tipo de situaciones irregulares y atropellos no se vuelvan a repetir. De acuerdo contigo, Cristian. Gracias por acompañarnos, que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias.